Ahora vamos a lo que vamos a estudiar en esta noche. Hoy día voy a repasar algunos conceptos y voy a definirlos quizás más claramente, pero piense usted en una frase muy linda que dijo un gran teólogo wesleyano, uno de los dos discípulos más importantes que tuvo Juan Wesley, se llamó Adam Clarke. Adam Clarke, que escribió un comentario, el único comentario, digamos, de esa época netamente arminio wesleyano. Pero también tuvo otro que era muy piadoso, era un hombre muy santo. Dice que Wesley decía que era el hombre más santo que él conoció, y se llamaba John Fletcher, aunque realmente venía de una familia francesa, así que después le cambiaron a Fletcher, pero él se llamaba Jean Le Fletcher, pero cambió a John Fletcher. Entonces, bueno, el punto es que Adam Clarke dijo: ningún hombre tiene derecho a poner un límite a lo que la gracia de Dios puede hacer. Les repito esta frase: ningún hombre tiene derecho a poner un límite a lo que la gracia de Dios puede hacer. ¿Hasta dónde es posible ser santo en esta vida? No estoy hablando en la glorificación. ¿Hasta dónde es posible ser santo? ¿Hasta dónde es posible vencer el pecado? ¿Hasta dónde es posible tener victoria en nuestra vida espiritual de nuestros pecados y problemas y debilidades? Bueno, Adam Clarke dijo: ningún hombre tiene derecho a poner un límite a lo que la gracia de Dios puede hacer. Amén. Calvinistas dicen: no, el hombre tiene que pecar todos los días, a cada rato, ¿verdad? O lo único que podemos hacer es aguantar de alguna manera hasta que lleguemos al cielo. Pero la teología wesleyana, de la cual yo soy un humilde, muy lejano heredero, es que se puede ser santo en esta vida, se puede vencer el pecado. No tenemos que ser esclavos del pecado. Amén. Nadie tiene derecho a ponerle un límite a lo que la gracia de Dios puede hacer en una persona. ¿Hasta dónde puedo cambiar?, dice la gente. No tiene límite. Dios te puede cambiar. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, ahora que nos disponemos para estudiar tu palabra, yo te pido que estas palabras, estas enseñanzas, de alguna manera sean prácticas y entendibles, aunque vamos a ir luego siendo más prácticos los días que vienen. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, a fortalecernos, a edificarnos y a tener claridad en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, pidiendo que nos hable esta noche. Mis hermanos tal vez están cansados, han trabajado, han pasado muchas cosas por su mente en este día, pero Señor, que de alguna manera algo de lo que se diga les edifique, les renueve, les cambie la manera de pensar, los anime y puedan irse fortalecidos a sus casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Indudablemente que la conversión, cuando una persona recibe a Cristo y se convierte al Señor, ¿cuántos convertidos hay acá? Amén. ¿Cuántos? A ver, levanten la mano, por favor. Parece que todos se han convertido en esta iglesia, pastora. Lo están testificando, pastor. Entonces, la conversión es el comienzo de una vida de santidad, ¿no es cierto? Es inconcebible que una persona que se dice convertida, ¿no es cierto?, haga cosas malas, cosas terribles estoy hablando, ¿cierto? Claro que sí. La conversión es el comienzo de una vida de santidad. Y al convertirnos, desde el momento que nos convertimos, aunque a algunos les cuesta a veces fijar la fecha de su conversión porque han estado desde niños en la iglesia, pero otros tienen muy clarito cuando llegaron al Señor. El asunto es que cuando comenzamos a vivir, al convertirnos, comenzamos a vivir de alguna manera en esferas espirituales más elevadas, ¿no es cierto? Más elevadas. La Biblia nos dice en Colosenses 1:13 que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas, ¿estamos de acuerdo? Amén. En Cristo Jesús.
La vida toda ha cambiado. Sin embargo, no ha cambiado por completo. La mayoría de nosotros experimentamos una rápida ascensión después de haber recibido al Señor. Pero luego de esto sucede una especie de meseta con altos y bajos. Nos convertimos y los primeros meses todo era amor, pureza, santidad, fe, amor hacia todos los hermanos, todo el mundo, hasta los enemigos. Pero después de unos meses, puede ser un año máximo, nosotros comenzamos a vivir una vida cristiana de altos y bajos, donde la victoria sobre el pecado no es una realidad. ¿Está conmigo? Para muchos cristianos su realidad espiritual es victoria, derrota, victoria. Para otros es derrota, victoria, derrota. Y para otros es derrota, derrota, derrota. ¿Verdad? Entonces, ciertamente no significa victoria, victoria. Y sin embargo, eso es lo que el cristianismo debería significarnos. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, ¿verdad? Y cuando esto no ocurre, cuando no sentimos que estamos viviendo una vida victoriosa, nos sentimos defraudados y molestos porque habíamos esperado tanto más. La conversión ha significado el comienzo de una nueva vida, pero no es la vida perfecta. Mire, piense eso. Cuando el primer entusiasmo se desvanece un poco, descubrimos en nosotros mismos cosas que habíamos creído superadas, cosas que no podrían resistir ante el empuje de lo nuevo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero lamentablemente, a pesar de habernos convertido, esas cosas que no queremos han sobrevivido. Mire, han sobrevivido. Las ramas muertas, la maleza de la superficie han sido destruidas, pero aún quedan las raíces. Quedan a veces raíces de iniquidad y de maldad en nuestra vida. Y nos molestan esas viejas raíces metidas allí junto a la vida nueva y deseamos deshacernos de esas cosas. Por lo anteriormente expuesto, después de la conversión, sigue un periodo de conflicto en el corazón del cristiano. El creyente se encuentra en una lucha: obedecer al Espíritu Santo y entregarse totalmente a su control, o permitir seguir siendo dominado por el resto de su vida, por los restos de su vida anterior, que todavía han quedado allí, ¿verdad? El viejo hombre, la mente carnal, el yo, el egoísmo, muchas veces en un nuevo convertido y en un convertido de años, está vivito, está coleando, está allí, ¿no es cierto? Y esto lamentablemente podría perpetuarse en la vida de una persona, de modo que uno piense que siempre va a ser así, que de vez en cuando vamos a tener que tener una caída, que de vez en cuando vamos a tener que volver atrás en un punto. Y eso nunca ha sido la voluntad de Dios. Dios no nos salvó para que anduviéramos arriba y abajo. No me refiero al ánimo, a la emoción, porque nuestros sentimientos son muy variables, ¿verdad? Hay veces que podemos estar eufóricos y otras veces vienen sentimientos de depresión, de desánimo, pero es algo más profundo. Estoy hablando de raíces de iniquidad, de pecados que permanecen, mejor dicho, en la vida del creyente. Aún después de haberse convertido, todavía la persona aparecen esas cosas, ya sea por desconocimiento de lo que Dios promete en su palabra,
por no creer a las promesas de Dios, de Dios otorgarnos un corazón totalmente limpio, un corazón totalmente santificado. Y a veces hay personas que se acostumbran a ser así. Y no necesariamente estoy hablando de una caída moral, que eso ya sería, pero catastrófico. Pero también me refiero a caídas, a cosas que nosotros pensamos que estaban superadas, pero no se superaron. Fíjese que Primera de Juan 1:9, famoso versículo que dice: si confesamos nuestros pecados, tú lo vas proyectando, ¿cierto? Amén, gracias. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? ¿Es verdad que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? ¿Cuántas veces lo hemos confesado a Dios? Pero luego agrega: y limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo los pecados que el pecado. No es lo mismo los pecados, que son los frutos, las evidencias se me fue come back, de la maldad que está en nuestra vida. Por eso que Pablo dice en un momento: el pecado que mora en mí. Hay una diferencia entre pecados y pecado. Amén. Pecados son las cosas malas que todos sabemos que cometemos o podemos cometer, pero el pecado se refiere a las tendencias, a las inclinaciones, a cosas más profundas que quedan todavía en nuestra vida. Pero mire la promesa del Señor: Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también Él es fiel y justo, además de perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. O sea, cometí el pecado de desear a una persona, cometí el pecado de mirar pornografía, esos son pecados. Pero hay algo más profundo que se llama lujuria, lascivia. ¿Me entiende usted? Y entonces nosotros tenemos que ir y pedir, porque esta es la promesa del Señor, que Él es poderoso no solo para perdonar nuestros pecados, sino limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? No podemos, y no está bien, no lo digo que esté bien, nos podemos enojar, nos podemos resentir, pero otra cosa es ser iracundos, es ser personas que tienen un espíritu de ira. Y a veces las personas pueden tener una fortaleza de ira, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos apunto a esas cosas como un espíritu de ira, ser iracundos, estoy hablando de la maldad, que es diferente de enojarnos. Enojarnos nos enojamos todos, pero la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Y si hay un pecado, si hay un sentimiento que tan fácilmente desemboca en el pecado, es la ira. La ira. Por eso que dice el Señor también: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si hay un pecado que le da lugar al diablo, el enojo. Por eso que hay que arreglarse luego, ¿no es cierto? No se ponga el sol. Un hermano una vez lo interpretó de cierta manera y fue interesante, pero no era que yo creo lo que dice ahí. Él dijo: quiere decir que no hay que cegarse, no se ponga el sol, que no se me ponga oscuro. Y puede ser, pero cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo que el enojo no les dure hasta mañana, que no les dure toda la noche. Y es muy buena práctica de los matrimonios hacer un compromiso. Nosotros lo hicimos con mi esposa, lamentablemente no siempre lo hemos cumplido, de no dormirnos enojados, ¿verdad? Porque cuando usted se duerme enojado con su esposa, con su esposo, al día siguiente el enojo se hizo más grande, pasó al inconsciente, ¿verdad? Entonces, aunque a veces no manejo también el término inconsciente y subconsciente, pero pasó, ¿verdad? Entonces después como que seguimos enojados y ya ni siquiera sabemos por qué. Entonces, bueno, me estoy yendo por otro lado, pero es algo práctico. La ira es un sentimiento negativo,
Y es un sentimiento, no sé por qué estoy diciendo eso, tal vez alguien necesita oírlo. Es un sentimiento muy negativo, muy destructor, porque la ira es un sentimiento muy fuerte. Entonces usted no puede contener la ira en esa intensidad que la sintió en un momento, no la puede contener por semanas, aunque hay gente que sí. Sino que la ira, cuando pasa el sentimiento tan fuerte, ¿sabe en qué desemboca? En la depresión. En la depresión. Y es por eso que hay gente que está deprimida porque guardó una ira. Hay una relación entre ira y depresión. Piénselo. No compre todo lo que digo, pero yo creo que hay algo allí. Hay algo ahí. ¿Para qué decir que también todo eso enferma nuestro cuerpo? Pero eso es otra historia. Entonces, como vemos acá, el Señor es fiel para perdonar nuestros pecados. Ya, me molesté hoy día, o me encontré en una situación injusta, o dije una mentira que no debería ser, no deberíamos mentir, o qué sé yo, o miré, mis ojos se fueron donde no debían haberse ido, ¿verdad? Cometí un pecado y le pido inmediatamente perdón al Señor. Señor, perdóname que lo quise, ¿verdad? Dios es poderoso para perdonar mis pecados, pero miremos que hay algo más profundo que los pecados, y ese es el pecado, la maldad. ¿Está conmigo, no? Sí. ¿Le parece bíblico, pastor, a lo que dijo? ¿Pastor? ¿Me apoyan? Sí, mi pastor. Para seguir adelante, amén. Ok, ahí están los teólogos. Entonces, bueno, entonces el cristiano se da cuenta de que se ha convertido y que Dios, manténlo ahí nomás, hijo, que Dios lo está cambiando sin duda y le perdona pecados constantemente, ¿no es cierto? Es como que el Señor empieza a quitar telarañas de nuestra vida, pero de repente decimos, Señor, mata a la araña. ¿Cierto? Mata a la araña. Señor, sácame la maldad que mora en mí. Sácame este deseo perverso, pervertido, inmundo o envidioso. O me puse celoso, me puse envidioso con alguien. Ya podría ser. Pero Señor, qué triste tener que reconocer, soy un envidioso. O soy un celoso. ¿Verdad? O de repente, claro, paré la oreja y hablé o escuché algo, porque el chisme es un confite, ¿verdad? Muy atractivo. Pero otra cosa es decir, Señor, yo tengo un problema de lengua, yo soy chismoso. Fíjense que no usaba el femenino, ¿eh? Chismoso. ¿Por qué? Porque siempre se estigmatiza, ¿no es cierto?, a la mujer como que la mujer es dada al chisme. Pero conozco varios varones que también lo son. ¿Qué dicen, chiquillas? Sí. Amén. Me gané esta noche al público. Vení, no ven. Pero chismosos podemos serlo todos, ¿no es cierto? Entonces de repente escuchamos algo, paramos la oreja, claro, mire, qué sé yo. El chisme es como atractivo, claro que sí. Y más todavía si es de la persona a la cual nosotros le tenemos mala. Le supimos otra más, ¿no es cierto? Pero otra cosa es ser chismoso. Entonces, si confesamos nuestros pecados en plural, que son los frutos del pecado, las acciones, las expresiones del pecado, está bien, pero Dios también es poderoso para limpiarnos de toda maldad, lo que provoca esos pecados. ¿Están conmigo? ¿Lo habían visto así o no? Interesante, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, a veces pensamos que esa es la vida cristiana, que Dios nos viva perdonando pecados, pero no estamos interesados en que Dios erradique la maldad de nuestra vida. Había un pastor de teología liberal, me dijo una vez, me escuchó hablar de santidad, yo era joven, y como que me impactó el mensaje de la santidad, y me dijo, oye, pero si el oficio de Dios es perdonar, como diciendo, el Señor nos peca nomás y el Señor nos vive perdonando.
pero yo no quería que el Señor me perdonara el mismo pecado de la semana pasada todo el tiempo, ¿no es cierto? Sino que yo le pido al Señor que me saque la maldad. Señor, que no mire con ojos impuros, que no desee. Usted sabe dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Usted sabe si es un problema de para la oreja, de chisme, si es un problema de la ira, si es un problema de la fornicación, de la lascivia, si es un problema del orgullo. Usted sabe, cada cual sabe, pero qué lindo que Dios no solo es tan bondadoso, fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sino que también para limpiarnos de toda maldad. Todavía no puedo salir de acá, pastora. No me deja el Señor salir de este versículo. Pero hasta ahí estamos. Ok. Entonces, cuando el apóstol Pablo les escribe a los cristianos, muchas veces les escribe a cristianos que no están totalmente santificados, sino que son nuevos convertidos, que tienen una santidad inicial. Sí, han cambiado, se han apartado de los ídolos, ¿verdad? Se han apartado de la idolatría, han dejado la maldad, probablemente han dejado el adulterio y muchas cosas, ¿verdad? Y por eso que Pablo en 1 Corintios 1 en adelante dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pero luego en el capítulo 3, Pablo a esos mismos corintios, 3, 1 al 4, les recuerda que aún son carnales, o les menciona el conflicto interior en que se hallan, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Y qué pasa? Que a veces los cristianos, después de haber sido convertidos y que Dios nos lavó la vida, nos restauró el matrimonio, la familia, y sin duda que hemos cambiado mucho, nos dio la victoria sobre el alcohol, la droga y tantas otras cosas, ¿verdad? Sobre el adulterio, la maldad, la pornografía, el homosexualismo y muchas cosas, ¿verdad? Dios hizo la obra. Pero lamentablemente después de ese golpe inicial de santificación, nosotros no crecemos lo esperado y somos cristianos carnales. El 3, a ver, el 3 parece que, ¿cómo se llama él? Porque no me gusta decirle hijo cuando son hijos míos. Hay gente que a todo el mundo le dijo, Jesús, Dios mío, Jesús entre nosotros. Gracias, Señor. Entonces, porque aún soy carnales. Mira, así le dice, soy carnal y son hermanos. Antes le dijo santos, llamados a ser santos en Cristo Jesús, pero ahora dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones, ¿cierto? No soy carnales y andáis como hombres. Claro. Y luego en el capítulo 2 va a hablar acerca de los espirituales. Están los naturales, que son los que no tienen a Cristo, y luego están los espirituales, que están llenos del Espíritu, viviendo una vida victoriosa. Pero hay un nivel intermedio en el cual muchos cristianos se quedan y son carnales. Son carnales. Y hay gente que está en la iglesia, gente criada en el Evangelio. Y usted le dice, ¿usted ha recibido a Cristo? ¿Se ha convertido? Sí, yo me convertí, qué sé yo, he ido a campamentos de jóvenes, tantas cosas. Pero son carnales. Son más carnales que espirituales. Por supuesto que en Centro Cristiano Esmeralda no hay eso. No. Pero en Antofagasta sí. Entonces, carnales, ¿verdad? Ok. Ahora, entonces, están conmigo en lo que les digo que es importante proseguir en pos de una santificación más completa. Más completa. Mira, ahora vamos a la Escritura. En Romanos 6, seguramente que los pastores le han enseñado que en la Biblia originalmente no hay capítulos ni versículos, ¿no es cierto? Está todo hilado así. Y en la epístola de Romanos capítulo 6, el apóstol hablando de la santidad, parte diciendo en el versículo 2, Romanos 6, 2, dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque dice que donde abundó el pecado, perseveró la gracia. Pero en el 2 dice, en ninguna manera,
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea que aquí el apóstol está diciendo que hemos muerto al pecado. Pero no será una exageración, porque así nos dice. A veces pasa que alguien habla de ti y dice cosas tan bonitas y uno dice, pero yo no soy esa persona. No soy esa persona. Yo sé cómo soy, o creo saber cómo soy, ¿no es cierto? Y por otro lado, a veces hablan mal de nosotros y nos dicen, usted aquí, allá, allá. La otra vez, el último elogio que una señora me dijo, usted es una persona inaccesible. Yo dije, no lo compro eso. Yo no me considero una persona inaccesible. Cualquiera en mi iglesia puede hablar conmigo, me paro todos los domingos en la puerta despidiendo a la gente. Hay días jueves y martes que la gente puede venir a solicitar una entrevista conmigo. No me considero inaccesible, pero ella me vio así, y hay gente que lo ve así. Me vio un defecto que yo creo no tener. Tampoco soy el tipo así más compadre y amoroso, pero no soy inaccesible. Creo que eso no lo tengo, gracias a Dios. A veces nos dicen cosas así, y otras veces nos dicen cosas tan buenas, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿están hablando de mí? Si yo no soy ese. Y aquí el apóstol Pablo dice que nosotros estamos muertos al pecado, imagínense. Pero nosotros sabemos que no estamos muertos al pecado. Que muchas veces el pecado está, como ya lo he dicho varias veces, vivito y coleando en nosotros, ¿verdad? Y reconocemos nuestras faltas. Pero parece que el apóstol se compadece después de parte de Dios de nosotros, porque nos dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y entra en una analogía muy interesante del bautismo, donde en el bautismo nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección del Señor. Morimos en el bautismo al ser sepultados en las aguas, y al salir del agua estamos testificando que hemos resucitado una nueva vida, ¿no es cierto? Hemos muerto, dice. Pero en el versículo 11, como que el apóstol Pablo dice, en verdad parece que exageré un poco al que decirle que está muerto al pecado, o Dios así nos ve, y en el 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Yo creo que ahí es más suave, ¿no es cierto? Que yo me considere muerto al pecado. Ok, y luego aquí, mire lo que dice, muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Del 12 al 14, vamos a leer, dice, síganlo conmigo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que son los malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está el 14. Ok. Al 13, falta el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mire, la palabra claramente está hablando respecto a que debe haber santidad en nuestra vida, que nuestros miembros, que se refiere a nuestro cuerpo, pero incluye también nuestra mente, en ella no puede reinar el pecado ni ocupar la mente para el pecado, ni ocupar el cuerpo, la boca, mucho menos, ¿no es cierto? Y mire, el 16 al 18 dice, 16 al 18, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hola Marcos. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mire, un llamado fuerte, claro, a la santidad. Probablemente los televangelistas no siempre predican estos pasajes, pero están en la Escritura y son muy importantes. Mire lo que dice el 19, Jesús, por favor.
Hablo como humano, que por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, llamémosle para pecar, para maldad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que se espera del convertido? Que no viva en el plano de que peco, me arrepiento y peco y me arrepiento y peco. No se espera que vivamos siempre en ese ámbito, en ese plano, ¿no es cierto? Ya dijimos que el Señor es poderoso para limpiarnos de toda maldad. Y el 20 y 21 dicen: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, ¿no es cierto? 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué es lo que se espera? La santificación, y como fin la vida eterna. Entonces se dan cuenta, y este es el apóstol Pablo que dice esto. No es un versículo por ahí tomado de acá allá que lo sacaron fuera de contexto. Es el apóstol Pablo que nos está hablando cómo debe ser nuestra vida ahora. Una vida de santidad. Y no es lo único que predicamos. Yo predico mucho que Cristo sana, que Cristo salva. He visto en nuestra iglesia gente muy dañada emocionalmente y cómo el Señor la sana, la libera, la transforma. Yo creo en echar fuera demonios. Mira usted ahora que tenemos gente del Caribe, la gente caribeña en nuestros encuentros necesita urgente y con mucho poder que se les haga liberación, porque han sido criados en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo. Y a veces han traspasado poderes de una generación a otra. Entonces la gente llega muy mal, muy dañada. Yo creo en todo eso, sin duda hay que sanar. Y hemos visto milagros, también mucha gente enferma de cáncer y todo lo demás, como el Señor los ha sanado, gente que no podía tener familia y Dios le da el regalo de tener un bebé. En fin, lo creo todo eso. Pero también es parte del Evangelio, no es lo único, que nosotros vivamos santamente. Amén. Amén. Que nosotros no seamos esclavos ni juguetes del diablo, ni esclavos del pecado. Al contrario, que nosotros como siervos de Dios, habiendo sido libertados del pecado, nosotros tenemos por nuestro fruto la santificación. Y aún más, como fin, la vida eterna. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Ya les dije antes que los capítulos están así hilados, después y dijeron capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, versículo tanto. Antes estaba todo escrito así nomás. Pero en el capítulo 7, el apóstol Pablo le da un giro al asunto y presenta algo que innegablemente es una realidad en muchas vidas. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos presenta el conflicto de una persona que quiere ser santa, pero no puede, ¿no es cierto? Y él dice, en el versículo 15, por ejemplo, dice: porque lo que hago no lo entiendo. 7:15, gracias Jesús. Pues no hago, yo le pedí al Señor que Jesús viniera a esta reunión esta noche. Y me ha sorprendido el Señor. Jesus is here. Ok. Porque sabemos que la ley... 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No es cierto? Y se da el cristiano cuenta que hay un conflicto. Y sabe usted que hay un grado peor todavía que ese estado de hacer lo que uno aborrece y no hacer el bien que uno quisiera hacer. ¿Y sabe cuál es? Es que a veces uno no aborrece lo malo, sino que uno se deleita en lo malo. Ese es peor todavía.
porque el adulterio en el primer momento puede ser muy placentero, pero es muerte. El pecado siempre es muerte. La paga del pecado es muerte, pero se ve placentero, ¿no es cierto? Perdonen lo que voy a decir, perdónenme. La persona que se masturba es porque quiere experimentar un placer, pero la sensación anímica, moral, después es horrible. Los jóvenes que fornican ya cayeron, dicen a veces, fue un momento maravilloso, pero después están súper mal. Súper mal. Un joven que fornicó me dijo, él me lo vino a confesar y me dijo, la niña no, él vino. Y ella dijo, somos jóvenes. Él vino a confesar, sentía muy mal. Y él me dijo, pastor, y sabe lo más terrible es que sentía a Dios, pero a kilómetros de mi vida. Sentí como que se me fue toda la unción, toda la presencia de Dios. Entonces el pecado, que parece placentero, pero la paga del pecado es muerte. Amén. Y lamentablemente es así. El pecado nunca es bueno. Eso ya lo sabemos, pero hay que repetirlo. Es como una fruta que está verde o está pasada. Las ciruelas verdes, ¿cómo le hacen a la gente? No, aquí comen. ¿Comen? Con sal. Ya, pero usted que ha comido más fruta que los demás, ¿cómo hace una ciruela verde? Hace mal, ¿no es cierto? Y ahora, y la yaya ha vivido. Ok. Ya, voy a tener que buscar otra fruta cuando enseñe esto en el sur. Ustedes me dicen de aquí a mañana. Pero también la fruta pasada, tampoco. Entonces, el pecado nunca es bueno, aunque se vea apetitoso. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? Porque la serpiente, que Satanás ocupó a la serpiente, ¿no es cierto? ¿Cómo les mostró el fruto? Agradable a los ojos. Si le hubiera mostrado un fruto feo, una manzana, así que fue manzana, la Biblia no lo dice, así toda podrida, oscura, ¿no es cierto?, café, no la comen. Pero ¿cómo se la mostró Satanás? Vieron que era apetecible, ¿verdad? Era apetecible. El pecado se muestra apetitoso, agradable, pero su fin es muerte. Nunca es bueno. O es una fruta verde o es una fruta pasada. Siempre nos va a hacer mal, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, bueno, aquí nos dice que nosotros, sin embargo, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Pero entonces en el 7, el capítulo 7, el apóstol Pablo tiene el conflicto. ¿Por qué llegué aquí? Porque dije que el bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Pero hay un nivel más bajo todavía, cuando el mal sí lo queremos. Y tengamos cuidado si queremos tanto el mal, porque su fin es muerte. Entonces, en el capítulo 7, el apóstol Pablo es como que no nos da solución al problema. Incluso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parece que todo termina allí, en que por un lado Dios quiere que seamos santos, pero no podemos serlos. Y estamos condenados como a sufrir y seguir pecando toda la vida. Pero como la epístola a los Romanos, como toda la Biblia, no tienen capítulos ni versículos, en el versículo 8 cambia la historia. Y eso vamos a ver ahora. El capítulo 8, versículo 1, Jesus, por favor. Ya, 1 y 2. Okay. 8, 1 y 2. Ahora pues, miren, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2, porque la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en el capítulo 6,
el apóstol Pablo nos mostró que no debemos presentar nuestros miembros a la iniquidad y que realmente en la santidad Dios la demanda, pero en el 7 como que vino el desánimo. Pero en el 8 comienza con un grito de triunfo donde el apóstol Pablo dice, es posible ser libre del pecado. Y no es en mi fuerza, no soy yo quien lo hago, como lo dije anoche. ¿Quién nos libra del pecado? Es el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y todo el capítulo 8 es triunfo, ¿no es cierto? Pero el 13 creo que resume muy bien esta batalla donde hemos vencido, ¿no es cierto? El 13, 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, y algo que no dije, pero lo digo antes de decir lo que voy a decir ahora, porque si vivís conforme a la carne, el conflicto que está en el hombre, también el apóstol Pablo lo presenta en Gálatas, donde habla del Espíritu y la carne, ¿verdad? Y dice que éstas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Y está ese conflicto, o sigo a la carne o sigo al Espíritu, ¿verdad? Pero aquí lo dice clarito. ¿Lo ven ustedes o no? Yo lo veo claro. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No tengo que ser esclavo de las obras de la carne. No tengo que ser esclavo de la maldad, de las raíces que están todavía ahí metidas, que me echan a perder la vida. Puedo cambiar, puedo tener victoria, puedo ser diferente, pero ¿quién me da la victoria? ¿Quién? Lean el versículo. ¿Quién nos da la victoria? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu es el que nos da la victoria sobre las obras de la carne. No es en nuestra fuerza, yo lo dije anoche, sino que es el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vivimos la vida llena del Espíritu, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, tenemos toda la posibilidad de comenzar a vivir una vida victoriosa. Amén. En Cristo Jesús. Qué triste para los que no creen en el bautismo en Espíritu. Qué triste para los que no predican que siempre tenemos que vivir pecando toda la vida y no creen en el poder del Espíritu Santo. Pero también nosotros, el pueblo pentecostal, carismático, en este tiempo, tiene la tendencia a darle un énfasis al Espíritu Santo. Y ese énfasis es poder. Poder para hacer milagros, poder para liberar, poder para sanar, para fluir en los dones espirituales, en el ministerio quíntuple, en tantas cosas. Es poder, poder, poder de Dios. Y está bien, es una realidad, pero es una parte solamente, es la mitad. También el Espíritu Santo, el Espíritu tiene un apellido, es santo. El Espíritu Santo también es pureza. Y así como yo recibo el bautismo del Espíritu para tener poder y sanar enfermos y predicar con autoridad y ser un gran siervo de Dios y todo lo demás, también el Espíritu Santo es poder para que yo viva santamente, para que el pecado no se enseñoree en mí, mejor todavía, para que queme toda raíz de iniquidad. Y ahí entendemos la promesa de de Ezequiel 36:25, cuando dice, pondré un espíritu nuevo en vosotros, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿De dónde viene este llamado? De Dios, ¿se acuerdan? El 24.
fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Nos va a santificar. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no solo es poder para hacer milagros, sino también para vivir santamente. El Espíritu Santo es frutos y es dones. Es pureza y poder. Jesús tenía todo en sí. Jesús tenía todos los dones y todo el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros enfatizamos un lado más que otro, estamos limitando la cosa. Si enfatizo la pureza, y no creo en el poder, algo pasa, algo falta, ¿verdad? Puedo centrarme toda la vida en mí mismo y puedo caer hasta en el legalismo. Pero si yo enfatizo el poder, y decimos esta persona es un precioso instrumento del Señor, aunque es más carnal y pecador, pero estamos mal, ¿no es cierto? Estamos mal. Pero el Espíritu Santo es pureza y poder, santidad, ¿verdad? Y poder. Es también sangre y fuego. ¿Ven? Es el lema del Ejército de Salvación. Entonces, hermanos, la vida de santidad es posible. Es como que hice un repaso de lo anterior, pero va quedando más claro, espero que sí. Y vemos las demandas del Señor, pero Dios nos quiere ayudar, ¿no es cierto? Dios quiere santificarnos. Y así como le pedimos, Señor, dame poder, manda el fuego, Señor, quiero poder, quiero nuevas lenguas hablar, y gracias a Dios porque tenemos las lenguas y tenemos el discernimiento de espíritu y podemos echar fuera demonios que son reales y todo lo demás. Pero gracias también porque no tenemos que ser un precioso instrumento en la mano del Señor llenos de pecado, porque podemos ser santos también. Por eso que el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo, y no nos pide un imposible. Es posible, no en mis fuerzas, sino en las del Señor. ¿Cómo estamos en la hora, pastora? Por favor. Pastor Robert. Ok, ya. Bueno, hay muchos versículos en la palabra, ¿verdad?, que nos hablan de la necesidad de ser santos, ¿no es cierto? Y cuando el cristiano decide poner fin a esa lucha entre la carne y el espíritu y dice, me entrego completamente a ti, es lo que vimos ayer, como el altar santifica la ofrenda, ¿no es cierto? Es Dios el que hace la obra. Amén. Y quiero decir que en el movimiento de santidad, que fue muy fuerte en los tiempos de Wesley para adelante, hasta que fue el avivamiento pentecostal, y también se mantuvo allí, usó muchos términos para describir esta obra más profunda de santificación. También se le llama perfección cristiana o perfección en el amor, porque es una perfección de intención. También se le llama pureza de corazón, ¿verdad? También se le llama el bautismo del Espíritu. Otros eruditos de santidad le llaman el descanso o reposo de la fe, porque se acabó la batalla y ahora hemos entrado a descansar. Otros le llaman también, y es bíblico, la circuncisión del corazón. Qué bonito, ¿eh? Nosotros no necesitamos ser circuncidados físicamente, pero sí nuestro corazón puede ser circuncidado, de modo que amemos a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Otros le llaman la segunda bendición o plenitud de bendición. La primera, la justificación, la conversión; la segunda, la santificación. Tenía más que decir, pero hasta aquí voy a llegar porque la hora ha ido avanzando. Pero hermanos, es posible la santidad. Es conveniente, nos conviene. Los limpios de corazón verán a Dios. En el cielo sí, pero aún aquí, gente a veces no tiene visión espiritual, no discierne nada, porque el corazón no está limpio. Pero cuando el corazón está limpio, fluye la revelación, fluye el entendimiento. Vemos a Dios. Amén. Pidámosle al Señor que nos santifique.